esa época en San Marcos estudia literatura. Estamos en la época del colegio, ¿cómo que se llamaba la experiencia del colegio de Basadre? Se llamó 2 años de colegio donde Basadre impuso, José Antonio Encinas, que fue elegido rector, impuso esto que le llamaban el colegio. ¿Qué quiere decir? Que Encinas quería que durante los 2 primeros años de estudios en San Marcos tuvieran una formación universal. Estudiaban filosofía, historia, etc. Con esos cursos, en base a esos cursos, él extrae conocimientos de historia y se ve explicando los procesos históricos por los cuales unos dominan a otros. ¿Qué pasó con la sierra? Cómo, por ejemplo, en la sierra, en las regiones de la sierra donde están menos expuestas al dominio hispánico, se preserva mejor la cultura y no hay tanta dominación y postración como él encuentra fatalmente en la zona del sur andino, en Puntio. Esto mismo le va a servir para cuando llegue a la Sierra Central se quede maravillado al ver que estas comunidades del Valle del Mantaro, que estuvieron alejadas del dominio colonial, mantuvieron sus tradiciones y sobre todo se mantuvieron, en una situación no servil, de igual a igual, porque eso es lo que a Arguedas le va a interesar en la principal pregunta que se hace, que es ¿qué va a pasar con la cultura andina cuando entre en este contacto que él está viviendo, este contacto que dice Flores Galindo que fue más traumático que aquel contacto del siglo XVI? ¿Qué va a pasar con la cultura andina después de este nuevo contacto en el siglo XX? Esa es la gran pregunta de la gran preocupación. Entonces, cuando encuentra estas comunidades campesinas en el Valle del Mantaro que son productivas, que han desarrollado su cultura chola, que se sienten orgullosos de su tradición, entonces él va a estar feliz. Y él dice textualmente: sin mi experiencia en el Valle del Mantaro, tendría todavía una visión pesimista del futuro de la cultura andina. O sea, le cambió la posibilidad, le cambió, mejor dicho, la visión pesimista y negativa del futuro de la cultura andina. El hecho de ver que hay toda una cultura andina pujante, que ve de igual a igual, se coloca de igual a igual, que es creativa, que incorpora el saxofón, que incorpora elementos foráneos, los incorpora y los transforma y les impone el espíritu andino. Ese era su sueño. Algunos pueden llamarlo utopía, pero digamos que era su ideal y luchaba por eso, tenía la esperanza de que esto ocurriera. Ya. Voy a terminar muy brevemente diciendo simplemente que quiero contarles, aparte de esto, que para hacer la biografía de Arguedas, donde tengo un montón de datos, he tenido que hacer una maestría en psicoanálisis para interpretar las cuestiones afectivas, pero también otra en filosofía para interpretar la muerte, el suicidio. Y creo que esta hipótesis que yo les he planteado de la gran capacidad de Arguedas para la comprensión simpatética del ser humano también contribuyó a su tendencia a la melancolía, a la tristeza, y colaboró en su suicidio. ¿Por qué? Primero Husserl, que es contemporáneo de Heidegger, que defiende principalmente Husserl en la crisis de las ciencias europeas, la necesidad de comprender, la necesidad de imaginar el psiquismo de otros, porque él está haciendo una defensa de los postulados de Dieter contra los postulados del naturalismo con los que se está enfrentando él. Entonces él está tratando de decir que no existe estas ciencias exactas para el mundo del espíritu, no existe, es una utopía. Entonces dice, hay que hacer la epogé. ¿En qué consiste el epogé? En ver lo particular y luego pasarlo a lo general. Es un trabajo que se hace precisamente, según Schutz, otro fenomenólogo, en la comprensión. Ahora,
las personas que están sujetas a hacer este trabajo tienen más posibilidades, las personas que se están planteando la pregunta por lo universal y por lo particular, tienen más capacidad de plantearse el tema más importante del ser humano, que es la muerte. ¿Para qué la vida? Estas personas que tienen este diálogo permanente consigo mismos, que se están rebuscando a sí mismos para encontrar dentro de sí respuestas, estas personas están en capacidad de ver la historicidad, de apreciar la historicidad y todas sus consecuencias y la finitud. Heidegger, en un texto muy ilustrativo para lo que les quiero decir, que se llama ¿Qué es metafísica?, dice precisamente que la angustia es el temple de ánimo necesario para el ser auténtico. ¿Cuál es el ser auténtico? El ser auténtico que vive con su muerte y su finitud. Y que esta conciencia de la muerte y de la finitud, y que para él la pregunta fundamental de la metafísica, se da en este temple de espíritu, que no es algo que uno busca, que a uno le cae la angustia. Y precisamente en este estado de ánimo uno puede plantearse, tener la visión, la lucidez del destino y del hombre, que es un ser para la muerte. Gracias.